Hola geeks, ¿cómo están? El día de hoy les presentamos la historia del delantero más rudo de Japón. Me refiero a Steve Hyuga. Desde muy pequeño perdió a su padre por una rara enfermedad, por lo que también desde esa edad endureció su carácter y no le interesaba ser amigos, sino convertirse en jugador profesional como le prometió a su padre antes de morir. Como ahora su familia estaba en bancarrota, Steve tuvo que ser repartidor de periódicos para poder ayudarla a salir adelante. Pero además de tener ese trabajo, tenía que ir a la escuela y jugar en su equipo, el franco-canadiense Omeiwa, porque le habían prometido que si era campeón, le darían una beca en la Escuela Superior de Toho, por lo que ya no tendría que gastar por ir a la escuela. Logró llegar a la final contra un tal Newpie, que fue a visitar antes del partido para molestar e intimidar a sus jugadores. Ahí se encontró con Tom Misaki, un jugador que había sido compañero suyo pero se había mudado, por lo que ahora era de ese equipo. Tom era un gran jugador, y sabía que también tenían al mejor portero de las primarias, Benji Price o Genso Wakabayashi, pero no serían competencia para él y su gran fuerza. Y el plan hubiera resultado, pero por estar de arrogante no vio a otro jugador llamado Oliver Atom, quien era en realidad el capitán y corazón del Newpie. Después de un partido muy complicado, el Newpie salió victorioso, y el franco-canadiense quedó en segundo lugar. Steve estaba muy triste porque ahora no conseguiría la beca, pero las personas que se le habían ofrecido no cambiaron de pensar, por lo que se fue a estudiar junto con sus amigos Richard y Ralph, becado por el Toho. Para el siguiente año Steve se había ablandado y ahora era mucho más tranquilo, pero eso había influido en el campo de juego y también su fiereza en el campo era menor, lo que era una debilidad. Su entrenador de la primaria, Fleming Kira, le hizo ver esto y le propuso que se fueran a Okinawa a entrenar con él. Steve aceptó y se fue de la escuela antes de que empezara el torneo. Ahí estuvo una semana entrenando en una playa con riesgo de tifón, pateando el balón contra las olas y tonificando sus músculos. Después de eso, Steve había desarrollado de nuevo su agresividad y había conseguido una nueva técnica, el tiro del tigre, que incluso tenía la fuerza para romper las redes. Pero haberse ido no le había hecho mucha gracia al entrenador del Toho, por lo que lo expulsó del equipo. Después de rogarle un buen rato, el entrenador aceptó tenerlo en la banca pero sin que jugara. Así pasó todo el torneo hasta que llegó la final. Steve le rogó y le rogó al entrenador, pero él no cambiaba de pensar, hasta que llegaron Richard, Ralph y todo el equipo a rogar, por lo que el entrenador no tuvo más remedio que dejar que Steve jugara la final. Apenas empezó el partido, Steve estrenó su tiro del tigre desde media cancha, pero el balón dio en el poste. El pobre del portero Crocker, porque ahora Benji estaba en Europa, no sabía ni qué hacer con semejante potencia, por lo que solamente se aventaba a ver si de suerte paraba el tiro, pero no consiguió parar nada, por lo que el medio tiempo acabó 3-0, pero Oliver tampoco se iba a dejar, así que le aventó también sus tiros con efecto y logró empatar antes de que se acabara el partido, por lo que se fueron a tiempo extra. Ahí los dos volvieron a anotar, y al final todos golpeados y lesionados acabaron 4-4 en una final única que tuvo 2 ganadores. Después del partido, Oliver y Steve intercambiaron playeras porque sabían que tenían enfrente a un rival de bandera. Al año siguiente se hizo una selección sub-16 de Japón, donde Steve fue el número 9 indiscutiblemente. Jugaron algunos juegos amistosos que ganaron, pero cuando viajaron a Europa todo cambió, porque jugaron contra el Hamburgo, equipo donde ahora jugaba Benji Price, que los recibió con un 5-1. Después de semejante goliza, Benji todavía le dijo que se dejó anotar un gol para que no se sintiera mal, y que un capitán tan débil como él no le haría ningún bien al equipo de Japón. Esto le ardió a Steve y se fue a los golpes, pero los demás del equipo lo detuvieron hasta que se calmó. Benji parecía que se había olvidado de sus amigos, pero en algo tenía razón. Steve tenía que entrenar más duro, sobre todo porque Oliver todavía no se recuperaba de una lesión del hombro, y quien tenía que llevarlos a la victoria era él. Para eso entrenó todas las noches cuando los demás jugadores se iban a dormir. El entrenador Kira le envió un balón negro especial, que pesaba 3 veces más de lo normal. Pateando ese balón una y otra vez, Steve logró desarrollar su super tiro del tigre. Con esa nueva técnica y con Oliver otra vez dentro del juego, el equipo de Japón logró ganarle a Italia y a Francia. Pero la final sería contra Alemania, donde la mitad de los del Hamburgo jugaban. Ese partido también lo jugaría Benji, quien había estado en la banca todo el torneo para que Richard fuera titular. Nadie sabía por qué el entrenador había decidido esto, excepto Steve, pero nunca dijo nada. Después de que jugaran contra el Hamburgo, Steve escuchó sin querer que Freddie Marshall le dijo a Benji que tenía que ser cruel y déspota con sus amigos si quería que Japón siguiera creciendo como equipo. Por eso Benji lo insultó y actuaba como si no le importara Japón. Antes de la final, Steve le confesó esto a todo el equipo y le dijo a Benji que entendía por qué había actuado de esa manera. Después de todo, Japón ahora era más fuerte física y mentalmente, por lo que al final, después de un partido complicadísimo, Japón fue campeón del torneo Sub-16. Y hasta aquí la historia de este gran delantero.
Por cierto, si les latió mi playera, la pueden conseguir en Heredia Clothing. Les dejamos aquí abajo la dirección. Nos vemos, geeks.